Esto es Ándale, para que sepas, un programa feminista hecho para ti, mujer, que difunde derechos humanos, principalmente los sexuales y los reproductivos. Aquí podrás encontrar entrevistas y además información, reportajes y las opiniones de expertas y expertos. Todo sobre tus derechos sexuales y cómo exigirlos. Quédate con nosotras estos 30 minutos como cada lunes a la 1 de la tarde por Canal 10. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Ándale, para que sepas. Hoy exploraremos la lucha y los logros del sufragio femenino, un movimiento que transformó sociedades y ha empoderado a millones de mujeres. No les cuento más, así que quédense con nosotras en esta media hora. Comenzamos. El sufragio femenino significa el reconocimiento a la igualdad en la participación política que cada mujer decida sobre su vida y además la posibilidad de elección para ocupar cargos de representación pública, derecho que en principio solo era ejercido por hombres. Fue el 17 de octubre de 1953 cuando el entonces presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines, promulgó las reformas constitucionales que permitieron otorgarlo en el ámbito federal. En ese entonces se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del artículo 34 constitucional diciendo lo siguiente: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Aunque cabe mencionar que en los años 60 se modificó a 18 años en general, así luego de reconocer ciudadanas a las mujeres se hizo lo propio con el voto femenino, gracias a la organización y participación de las mujeres, quienes en diversos foros feministas demandaban derechos de la ciudadanía. Esto debido a que en la mayoría de los casos seguían siendo los hombres quienes decidían lo que sus esposas, hijas o hermanas debían hacer. Finalmente, en las elecciones del 3 de julio de 1955, las mujeres acuden por primera vez a las urnas a emitir su voto. En esa ocasión se elegía solo a diputados federales para la 43 legislatura. Y precisamente sobre esta última fecha, más adelante te comentarán otros datos importantes. Mi nombre es Diana Lara, continuamos. Hola, ¿qué tal? Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Esto lo dijo Hermila Galindo Acosta, mujer duranguense que se presentó como candidata a diputada federal en 1917, cuando aún no se reconocía este derecho. El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres en México en los siguientes términos. Artículo 34 constitucional. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son. Cabe recalcar que este requisito del matrimonio fue retirado en los años 60 para dejar nada más con 18 años cumplidos. Y desde luego el otro requisito que aún sigue vigente, tener un modo honesto de vivir. Después de una larga lucha, por fin en 1952, el 6 de abril, se llevó a cabo en el Parque 18 de marzo de la Ciudad de México la Asamblea Nacional a favor de la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines para la presidencia de la República. Se calcula una asistencia de 20,000 mujeres.
Ante ellas, Ruiz Cortines prometió iniciar las reformas constitucionales para reconocer a la mujer en igualdad política. Marta Andrade del Rosal, cronista de la Asamblea, nos dice que Ruiz Cortines en su discurso afirmó: si el voto nos favorece en los próximos comicios, nos proponemos iniciar ante las cámaras las reformas legales necesarias para que la mujer disfrute los mismos derechos políticos del hombre. Y las mujeres gritaban: repítalo, don Adolfo, repítalo. Y se estableció un compromiso. En su discurso de toma de posesión como presidente de México el 1 de diciembre de 1952, Adolfo Ruiz Cortines anunció que enviaría a la Cámara una iniciativa para reformar, pero fue en 1923 cuando las mujeres de Yucatán pudieron votar por primera vez en las elecciones del Congreso local y en 1925 en San Luis Potosí y Chiapas. Como antecedente tenemos en 1916 un Congreso feminista en Yucatán, donde se propuso a través de la ponencia La Mujer en el Porvenir. Esta ponencia la hizo la duranguense Hermila Galindo Acosta y habló del derecho al voto de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos. Hubo otro congreso en 1923 en la Ciudad de México. Este año fue el mismo en que Elvira Carrillo Puerto fue diputada en el Congreso de Yucatán. También ese mismo año, Beatriz Peniche Barrera y Raquel de Cib, todas por los partidos de izquierda. En 1947 las mujeres pudieron votar en el nivel municipal y en 1953, como ya lo mencioné, Adolfo Ruiz Cortines mandó la iniciativa para que todas las mexicanas pudieran votar y ser votadas en todo el país. Ángeles Mena fue la primera mujer en Durango en ganar la elección de diputada, según un decreto de julio de 1954. Y en 1955, todas las mujeres de la República ejercieron su derecho para elegir a Adolfo López Mateos como presidente de México. En 1955 fueron elegidas como diputadas federales Margarita García Flores, Marcelina Galindo Arce, Guadalupe Ursúa Flores y Remedios Ezeta Uribe. En 1964, María Lavalle Urbina de Campeche y Alicia Arellano Tapia de Sonora se convirtieron en las primeras senadoras electas y en 1979, Griselda Álvarez se convirtió en Colima en la primera gobernadora del país. Sigamos en esta lucha por el reconocimiento de la igualdad de los derechos de todas las mujeres mexicanas. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. Las sufragistas fueron creciendo en México. Se organizaron en grupos que difundían los derechos de las mujeres, asistían a asambleas, enviaban peticiones a los congresos de los estados y al Congreso Federal. Cientos se adhirieron desde diversas trincheras al feminismo. Además de Hermila, reconocemos nombres como el de Elvia Carrillo Puerto, Raquel de Cib, Cuca García, María Ríos Cárdenas, Emélida Carrillo, Margarita Robles de Mendoza o Amalia González Caballero, por mencionar algunas en la memoria de esta larga historia. Un momento muy brillante del sufragismo mexicano fue el de la creación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer en 1935. Ahí se agruparon activistas feministas de diversas corrientes, incluso opuestas, como católicas, comunistas, revolucionarias o cardenistas, que tenían un punto de confluencia: la exigencia del otorgamiento del derecho al voto para las mujeres. En aquel momento lograron colocar su exigencia y obtuvieron respuestas del entonces presidente, el general Lázaro Cárdenas, quien envió una iniciativa al Congreso para implementar el voto de las mujeres. Aunque la iniciativa de reforma constitucional fue aprobada por ambas cámaras y la mayoría de los congresos locales, el presidente, temeroso de que las mujeres votaran por la derecha
en 1940, decidió no publicar la ley en el Diario Oficial de la Federación, con lo que la reforma no entró en vigor. En el siguiente sexenio ocurrió un repliegue del amplio movimiento feminista revolucionario y el presidente Manuel Ávila Camacho tuvo un discurso que ensalzaba la labor de las mujeres como madres y dentro del hogar. Posteriormente se publicó la reforma del voto femenino a nivel municipal. Esta reforma permitió a las mujeres votar a nivel local bajo la idea de que debían aprender progresivamente a ejercer su derecho al voto, empezando por el espacio más inmediato. Adelante, sufragistas, adelante. Una intensa movilización de mujeres en la campaña de Adolfo Ruiz Cortines llevó la petición de sufragio femenino federal a que fuera una de las promesas del candidato. Miles de mujeres expresaron su apoyo y asistían a mítines y actos políticos de quien sería el presidente de la República. Este emitió su iniciativa de reforma al día siguiente de tomar posesión del cargo y la publicó el 17 de octubre de 1953. Esta fecha es crucial en el reconocimiento de la participación política de las mujeres. Ellas lucharon por varias décadas por un derecho que era de estricta justicia, aunque sabían, antes como ahora, que las peticiones de la agenda feminista no acaban ahí, sino que se extienden a la exigencia de una vida libre de violencia, salud sexual integral que incluye el derecho a decidir, así como derecho a la equidad, la igualdad y la justicia. La victoria del sufragio femenino. En el año 1947, durante la presidencia de Miguel Alemán Valdés, se permitió votar a las mujeres. Fue el 3 de julio de 1955, hace 69 años, que las mujeres en México sufragaron por primera vez en una elección federal. Fue el 17 de octubre del año de 1953 que el entonces presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines, promulgó las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal. Una vez superado el trámite legislativo, publicó en el Diario Oficial el nuevo artículo 34 constitucional para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. Ermila Galindo fundó y dirigió el semanario Mujer Moderna, el cual comenzó a publicarse el 16 de septiembre de 1915, haciéndola una publicación con un enfoque de género adelantado a su tiempo, que defendía, entre otros, el derecho al voto de la mujer. En 1916 envió su ponencia La mujer en el porvenir, la cual fue leída en la inauguración del primer Congreso Feminista celebrado en Yucatán del día 13 al 16 de enero. En su ponencia pidió establecer la educación sexual en los planes educativos, lo que provocó se le acusara de inmoral. En el segundo Congreso Feminista, también efectuado en Mérida, Yucatán, del 23 de noviembre al 3 de diciembre del mismo año, se defendió de las críticas y fue apoyada por mujeres de gran prestigio, como Matilde Montoya, la primer médica mexicana. Sus ideales en defensa de los derechos de la mujer la llevaron a enviar una iniciativa al Congreso Constituyente, reunido en la ciudad de Querétaro, en la que planteaba la necesidad de otorgar el derecho a votar de las mujeres como un paso importante para incluirlas en la vida política. En el año de 1917, desafiando la ley electoral vigente, Ermila se presentó como candidata a diputada federal por el 5º Distrito Electoral de la Ciudad de México y, aunque no ganó la elección, sentó un precedente importante en la lucha por los derechos políticos de las mujeres.
Griselda Álvarez Ponce de León nació el 5 de abril de 1913 en Guadalajara, Jalisco. Fue bisnieta de Manuel Álvarez Zamora, ilustre mexicano, diputado del Congreso Constituyente de 1857 y primer gobernador de Colima, e hija de Miguel Álvarez García, gobernador de Colima de 1919 a 1923, y María Dolores Ponce de León. Realizó sus estudios en la Escuela Normal de Maestros y Maestras. Se licenció en Letras Españolas por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En 1977 inició su carrera política al ser electa senadora por el estado de Jalisco, para el periodo de 1977 a 1979. La congresista ganó la gubernatura, convirtiéndose en la primera mujer en México en la historia que alcanzó tal responsabilidad y distinción. Este cargo lo ejerció bajo el lema Educar para progresar. En este sentido, realizó una carrera vertical y fructífera en diversos campos de la administración pública. Educadora, funcionaria pública, luchadora por los derechos de las mujeres, senadora y primera mujer gobernadora de México. Gracias a su buen desempeño, ejemplo de integridad, trabajo y capacidad de dirección, Griselda Álvarez forjó el camino para que las mujeres mexicanas se incorporaran a la toma de decisiones en nuestro país. Marcó un antes y un después en la política mexicana al romper el monopolio del poder masculino y demostrar que la mujer posee iguales capacidades para contribuir al desarrollo de su patria. Concluida su administración, fue nombrada directora del Museo Nacional de Arte. Ella fue una feminista, militante hasta su muerte, ocurrida el 26 de marzo de 2009. Mi nombre es Estrella Mancillas. Continuamos. Se cumplen 71 años del reconocimiento del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas. Pero ¿sabes qué hay detrás de esto? Hoy, en Chúpate Esta, te platico. ¿Sabes cuándo inició la discusión sobre la participación de las mujeres en la política en México? 50% nos manifiesta que sí, 50% que no. Pues te platico. Inició desde la construcción de México como nación. José Joaquín Fernández de Lizardi preguntaba en 1821 si a las cortes podrían asistir las mujeres. Cito textual. ¿Hay un motivo justo que lo impida? Si son ciudadanas, como lo son, ¿hay alguna razón fundada en el derecho para excluirlas de la representación nacional? Si la hay, señálese. Y si no, ¿por qué no han de ser diputadas? Las ideas del pensador mexicano no hicieron eco en sus contemporáneos y fue hacia finales del siglo XIX cuando Laureana Gring y Mateana Murguía colocaron el tema en la opinión pública, dando noticias de los avances sufragistas en otras partes del mundo a través del semanario feminista Violetas de la Náhuac. La siguiente pregunta fue, ¿sabes cuándo fue la primera ocasión que las mujeres mexicanas ejercieron el sufragio para elegir presidente? 57% nos dice que sí y 43% que no. Esto fue en la elección del 6 de julio de 1958. Era un gran cambio en la política nacional. Sin embargo, lo que no cambió fue el discurso de género conservador que atravesó por igual campañas y la jornada electoral. Durante la elección se dio continuidad a este discurso que quería seguir dominando a las mujeres, según la frase de Marta Santillán, que insistía en que la mujer debía ser al hogar y la familia, que seguramente tendría tendencias políticas ligadas al conservadurismo católico, pero que el voto les fue concedido por el gobierno y que la ciudadanía no debía apartarlas de sus deberes de madres y esposas. ¿Qué le parece? Continuamos. Yo soy Ale Bermúdez. ¿Te gustaría encontrar una oportunidad de crecimiento que tenga un excelente ambiente académico, horarios accesibles y una colegiatura muy accesible? Y que encima de todo esté en el primer cuadro de la ciudad. ¡Ven! ¡Yo sé de ese lugar!
licenciatura en Derecho, Seguridad Pública y Comunicación Social. Ven a Ayuntamiento 618, donde encontrarás la puerta del éxito. ¡Inscríbete ya! Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, como lo son Facebook, Instagram y X, como Ándale para que sepas TV. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, búscanos en nuestro canal de YouTube, como Si hay mujeres en Durango. El derecho al voto femenino es una conquista feminista. Incluso es una petición que en términos globales se hizo de manera sistemática desde el siglo XVIII, ya que el hecho de que las mujeres seamos admitidas como sujetas políticos, es un rompimiento de los roles tradicionales que se les tenían asignados. El reconocimiento de las mujeres como ciudadanas llevaba a otros derechos además del voto. Entre los principales se encuentran a la educación sin restricciones de ninguna índole. Aunque la legislación mexicana no establecía ninguna limitación para que accedieran a la enseñanza media superior o superior, se trataba de una cuestión de costumbres. También se encuentra el logro del derecho a la propiedad. Las democracias son los regímenes que mejor pueden representar los intereses plurales de la ciudadanía. El voto es un ejercicio esencial y en el caso de las mujeres, el sufragio también ha significado ser reconocidas como personas que tienen voz y relevancia en los asuntos políticos de la nación. Hoy en día resulta normal ver a mujeres votando en elecciones locales o federales, pero como hemos visto, esto no siempre fue así, ya que tuvieron que pasar una serie de acontecimientos para que las mujeres llegaran a tener este derecho. El 12 de febrero de 1947 se reconoció a nivel municipal el derecho de las mujeres a votar y ser votadas y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de adición al artículo 115 para permitir la participación de las mujeres como votantes y como candidatas, quedando establecido que en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho de votar y ser votadas. Mi nombre es Diana Lara, continuamos. Es un gusto para mí presentar a Berenice Rivera Barraza, docente de la FADER y CIPOL UGED. Muchas gracias por hacerme favor de acompañarme en esta sección de la entrevista. No, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme y pues aquí estamos para contestar lo que acontece en este momento. ¿Qué obstáculos enfrentaron las mujeres en su lucha por el sufragio femenino? Bueno, las mujeres es importante destacar que siempre han luchado por sus derechos y definitivamente que el derecho a la ciudadanía y en este caso al voto femenino pues fue la lucha de todas, del movimiento feminista que a partir del siglo XVIII y el siglo XIX, pues exigieron las mujeres el derecho a vivir en lo público, ¿sí? Y sobre todo, pues obviamente a elegir a sus representantes y ser elegidas ellas también como representantes públicos, ¿no? En los asuntos del gobierno. Entonces, creo yo que hay muchos personajes que hoy en día pues son parteaguas en la lucha de las mujeres. Pongo un ejemplo, Olympia de Gouges, ¿sí? La Revolución Francesa, ella luchó hombro con los hombres y al final se dicta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué pasa con Olympia? Dice, las mujeres no estamos ahí. Si luchamos hombro con los hombres, ¿por qué las mujeres no nos nombran o por qué nos sacan, ¿no? de ese manifiesto? Y al final de cuentas, ella escribe la Declaración de las mujeres, ¿sí? De los derechos de las mujeres y las ciudadanas y finalmente ella luchó contra todo esto que en ese momento se manejó históricamente y fue decapitada. Entonces las mujeres hemos luchado contra la violencia, contra la misoginia, contra el machismo, finalmente para poder tener estos logros que hoy en día nos permiten ir, votar, elegir a nuestros representantes, pero también tener la oportunidad de ser elegidas
como representantes en el gobierno, ¿no? ¿Cuál consideras que ha sido el mayor logro de las mujeres en la política hasta ahora? Bueno, hoy tenemos nuestra primera presidenta de la República aquí en México, lo cual festejamos, apoyamos, ¿sí? Y creo que nuestro país obviamente está preparado para tener una mujer presidenta y obviamente nuestra presidenta también lo está, y en ese sentido creo yo que es un avance muy importante, un cambio político muy importante, inclusive de mentalidad y sobre todo teniendo la expectativa de que ella va a generar cambios favorables respecto a las mujeres y favorecer leyes que obviamente nos permitan todavía estar en un plano más igualitario, porque como lo mencioné antes, ya tenemos muchas leyes que nos favorecen. Sin embargo, aquí hay un tema muy importante. Tenemos que pasar del discurso a los hechos. Y creo yo que ahí ese es el salto que de alguna manera tenemos que dar para precisamente lograr que las mujeres tengamos acceso a todos nuestros derechos, en este caso los derechos humanos que nosotros podamos ejercer. ¿Algo más que desees agregar? Pues nada más, sí me gustaría agregar que estamos viviendo tiempos de muchos cambios, ¿sí? Yo soy de la generación donde pues únicamente nos tocaba como identificar y visibilizar. Hoy creo que la discriminación, la violencia, la identificamos, la visibilizamos, pero entonces ahora estamos en el tiempo de hacer cambios sustanciales, cambios que de veras nos permitan a las mujeres tener acceso a todas las oportunidades en igualdad con los hombres, ¿no? En ese sentido, yo considero que es muy importante nuestra participación, sí, es muy importante fortalecer temas como la sororidad, sí, en donde las mujeres seamos esta parte fundamental que empuje a las otras, a las que están llegando, sí, y de alguna manera que seamos conscientes que nosotros somos punta de lanza en la toma de decisiones y que si llega a pasar, pues obviamente vamos a tener un espacio mucho más igualitario para todas y para todos también, ¿no? Muchas gracias por todo lo que nos acabas de compartir. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues hay que celebrar 17 de octubre de 1953. El voto femenino se dio para las mujeres aquí en México. Y bueno, pues hay que entender que más que un derecho, hoy en día también hay que verlo como un privilegio que tenemos por la lucha de todas estas mujeres que lo lograron y que hoy nos permitimos a nosotros ejercer nuestra ciudadanía. Esto fue La Entrevista. Ándale, para que sepas, la prolongada lucha de las mujeres para hacerse presentes en la esfera pública y manifestar la equidad e igualdad de género también se aprecia en las credenciales de diputadas que certifican el paso de la mujer por el recinto legislativo. Personalidades como la diputada federal Aurora Jiménez, la primera diputada presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marta Andrade del Rosal, del 1 de septiembre de 1976 al 31 de agosto de 1979. La activista y candidata en 2 ocasiones a la presidencia de la República, Rosario Ibarra de Piedra. La primera del 1 de noviembre de 1994 al 31 de agosto de 1997 y la segunda vez del 1 de septiembre de 1985 al 31 de agosto de 1988. La promotora internacional de los derechos de las mujeres y miembro del International Women's Forum, además de candidata a la presidencia de la República en 1994, Cecilia Soto González, y la que fuera 2 veces diputada y contendiente a la presidencia de la República en 1994, Marcela Lombardo de Gutiérrez. ¿Por qué? ¿Y para qué es importante conocer o difundir la historia del sufragio femenino en México? Es trascendente tener y generar conciencia de que fue un derecho ganado
y no otorgado, que es el resultado de la lucha de nuestras ancestras mexicanas, que a través de todos los recursos con los que contaron, buscaron ponerlo a discusión pública, que argumentaron y defendieron el valor de la participación política de las mujeres como agentes de cambio. Seguramente, las y los televidentes que nos acompañan esta tarde conocerán a alguna mujer que nació o creció sin los derechos políticos que hoy en día son una realidad para las mujeres mexicanas. Mi abuela, por ejemplo, y estar conscientes de que el producto de la lucha conlleva responsabilizarnos de su ejercicio. Agradecerle infinitamente su atención. Nos vemos con más información la próxima semana. Misma hora, mismo canal. Yo soy Ale Bermúdez.